La radio es un elemento que nos transporta a nuestra memoria. Radio INA. Una ventana entre la historia, la antropología, nuestra magia y tu frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. En estas nuestras conversaciones de los jueves vamos a platicar hoy con Lilia Venegas Aguilera, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí, maestra. Muchas gracias por la invitación. Sí, y con ella vamos a platicar. El tema de nuestra entrevista de hoy será sobre la obtención del sufragio femenino en México. En fin, ya entraremos en materia a lo largo de la plática. Antes de comenzar la conversación, les diremos que esto es Radio INA, órgano de difusión de la Dirección de Medios de Comunicación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que transmitimos desde la Colonia Roma de la Ciudad de México para todo el planeta a través de www.radio.ina.gov.mx. La maestra Lilia Venegas Aguilera tiene licenciatura en Economía por la UNAM y maestría en Antropología Social por la ENA. Es doctorante en Sociología Política por la UNAM también. Sus textos versan principalmente sobre estudios de género, por eso la invitamos, cultura política y más recientemente sobre cultura popular. Su tesis de maestría, a 20 años de maquilar, las obreras de la industria maquiladora en Ciudad Juárez, Chihuahua, dio pie a varios artículos académicos sobre el tema, entre otros, The Family on the Northern Border and Voices of Mexico, Mexican Perspectives or Contemporary Issues. Seguro no lo pronuncié bien. El número 20 de julio-septiembre de 1992. Coautora del libro Testimonios de Participación Popular Femenina en la Defensa del Voto, Ciudad Juárez, Chihuahua, 1982-1986. Es una publicación de Lina. Ha publicado numerosos capítulos en libros colectivos como Ciudades Perdidas y las Perdidas de la Ciudad, en Cuidado con el Corazón, México, también de Lina, 1999. Mujeres en la militancia blanquiazul en los medios y los modos, una compilación de Alejandra Mazzolo, publicación del Colegio de México, 1994. Political Culture and Women of the Popular Sector, no sé si lo dije bien otra vez, editado por Victoria Rodríguez y Peter Ward, de la Universidad de Nuevo México, 1995. Del Partido al Gobierno, Mujeres en la Administración Panista en Tijuana, Baja California, en Género y Cultura en América Latina, coordinado por María Luisa Tarrés, una publicación también de 1998 de El Colegio de México. Sobre cultura popular, un libro en coautoría que se llama La Flor Más Bella del Ejido, también es de Lina con la Culta, el 2003. Fiesta, Identidad y Estrategias de una Minoría que se organiza en Migraciones Internacionales, en junio de 2000, en el número 3 de enero a junio de 2010, entre otros artículos. Sobre historia del siglo XX mexicano ha coordinado con otros autores Materia Inestable, Reflexiones sobre Historia Reciente, INA 2007, el 20 desde el 21, Revisando un siglo, también una publicación de 2008 del INA, la colección de 5 volúmenes Claves para entender el siglo XX mexicano, INA 2010. En la actualidad es profesora e investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia desde 1982. Ocupó incluso el cargo de subdirectora de Historia Contemporánea de la mencionada dirección de 2003 a 2007. Y con ella, con Lilia Venegas Aguilera, vamos a platicar sobre la obtención del sufragio femenino en México. De nuevo, buenos días, muchas gracias por estar aquí. Empezamos por los antecedentes. ¿Cómo es que se empieza a hablar de estos temas en México sobre el sufragio femenino? Supongo que antes se habla de otros temas más femeninos todavía que no tocan el voto. ¿Por dónde podríamos empezar, maestra Venegas? Bien, a lo mejor convendría pues ubicar un poco el fin, digamos, del siglo XIX o la segunda mitad del siglo XIX, donde ya hay algunas voces que están hablando de la obtención del derecho al sufragio. Bueno, incluso un poco antes, si quieren, en 1789 con la Revolución Francesa, pues se pone un poco el foco, ¿no? de estos derechos de la humanidad, de todos con derechos de libertad, de igualdad, de fraternidad. Pocos años después de la Revolución Francesa, Olympe de Gouges
dice que habría que hacer emite una declaración de los derechos de las mujeres y las ciudadanas, pues justo como señalando que en los derechos humanos de poquitos años antes se quitaba la mitad de la humanidad de todo este pronunciamiento de derechos. Entonces ahí yo creo que ya empiezan a dar lecturas, hay varios autores que están señalando dentro de los ilustrados, pues esta necesidad de igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Pero ya en México, aterrizando un poco en México, y si sabemos que tenemos influencias, ¿no?, de estos pensadores ilustrados, pues seguramente llegan ya las noticias de algunos lugares en el planeta, donde ya algunas veces hasta por error, ¿no?, como en alguna comunidad en Estados Unidos, en Wisconsin, si mal no recuerdo, se desliza el que las mujeres pueden votar a niveles locales, porque justo en la Constitución del Estado se dice las personas, ¿no? Y entonces no se distingue entre hombres y mujeres, y por lo tanto las mujeres pueden incluso votar. Por error, como dice usted, maestra, por un descuidillo. Porque pues uno pensaría que esto es como, que la obtención de derechos es como un asunto lineal que va en camino de ir siempre abriendo derechos y extendiendo derechos a más personas, a más jóvenes, ¿no? O sea, como algo que va ganando espacios. Y bueno, en ese momento pues hubo una reversa, ¿no? Pero finalmente era algo que estaba un poco en el ambiente. Ya a nivel, digamos, federal, es Nueva Zelanda donde las mujeres ya pueden votar, y es 1893. Ya las mujeres votan ahí. En Australia también es uno de los países que tienen, pues ya en algunas comunidades, derecho al voto. Entonces empieza a fin del siglo XIX a haber una atmósfera, digamos, favorable pues a que las mujeres voten. Pero sí tenemos que tener claro que es una sociedad muy distinta de la de fines del siglo XX y principios de este siglo. En todo caso, como sabemos, pues empieza el siglo con muchas movilizaciones sociales de muy distintos tipos y también económicas. Las mujeres ya están en las fábricas, no es como, si nos vamos mucho más atrás, habría antecedentes de mujeres en fábricas de cigarros de manera muy temprana, pero ya un ingreso más masivo de las mujeres al mercado de trabajo, pues es fines del XIX, ¿no? El hecho es que está cambiando todo. Yo creo que son cambios muy vertiginosos y lo que tenemos es, por ejemplo, ya propuestas de que haya el Año Internacional de la Mujer entrando el siglo XX, y esto es a nivel internacional. Es una propuesta de declarar un Día Internacional de la Mujer, pues a propósito de propuestas de el Partido Socialista, ¿no? En Dinamarca es una gran reunión, las alemanas, las suizas. ¿Por qué año ocurre esto, maestra? 1909, 1910, ya está esta propuesta. En Estados Unidos incluso se empieza ya a festejar esta fiesta del Día Internacional de la Mujer cuando ocurre un accidente trágico, espantoso en una fábrica de camisas en Nueva York, y entonces, esto como que cobra más vuelo. En México, además, tenemos a las sufragistas que están, sobre todo, estamos pensando en el contexto de don Porfirio Díaz y sus casi 30 años de gobierno, y son mujeres que están pidiendo pues la no reelección. O sea, están en un tema de sufragio, están en un tema de votos. Pero evidentemente en México poco se menciona el derecho al voto. Hay algunas revistas mexicanas que ya en el siglo XIX están señalando la necesidad de este derecho. Me comentabas, Juan, hace unos momentos que si habría otros derechos que se pedían. Claro, también se estaba pidiendo derechos sociales, se estaban también pidiendo derechos, de poderse representar ante un jurado con una personalidad jurídica. Hay muchos derechos que se están solicitando, pero sí creo que un foco a fines del XIX, principios del XX, está sobre el tema del derecho al voto, que se ve también como un escalón que luego permite ganar otras cosas, ¿no? Otros derechos. El hecho es que ya para principios del XX hay una atmósfera muy importante, digamos, en relación a la obtención de este derecho, y de hecho luchas, pues las inglesas sobre todo, ellas sí son como, no sé si porque las fuerzan, habría que ver un poco más de cerca cómo ocurrió este proceso,
pero sabemos que ellas para obtener el derecho al sufragio, bueno, se encadenan, huelgas de hambre, hay mucha represión, en realidad no es una concesión de cortesía y de trato a las damas, ¿no? En Inglaterra la verdad el asunto es muy fuerte. Hay el contexto que se viene después de la Primera Guerra Mundial. Las inglesas pues están en la guerra, ¿no? Como enfermeras, están ahí al frente, y pronto en 20 se dice, bueno, es el colmo, estuvieron en la guerra, podrán estar en las urnas, y se les concede, digamos, el reconocimiento a este derecho. Alrededor de los 20 hay una oleada de varios países que empiezan a obtener este derecho al sufragio. En México en concreto tenemos la Revolución Mexicana, 17 si se quiere, y ubicándonos en esta primera etapa, lo que tenemos es pues estas sufragistas que sobre todo pues van a estar entre los clubes antirreeleccionistas frente a Porfirio Díaz, y con esta demanda ya de obtención del derecho al sufragio que venía señalándose en revistas de mujeres desde el siglo XIX. Pero muy concretamente me gustaría narrar cómo Hermila Galindo, que hace un momento fuera de micrófono platicábamos sobre ella, secretaria de Carranza, hace llegar esta propuesta a los constituyentes cuando se está construyendo la Carta Magna para que se incorpore el derecho al sufragio femenino. Me gustaría así citar a Enriqueta Tuñón Pablos, que es una compañera de la Dirección de Estudios Históricos, que hace un libro que es muy lindo y que ojalá lo pudieran comprar. Se llama Por fin podemos votar y ser votadas. Lo editó el INA, si mal no recuerdo, en 2007, y nos narra un poco este episodio de cómo Hermila Galindo propone que se incorpore el derecho al sufragio femenino. Y la discusión no llega a ser ni siquiera central, pues se deja así como en los asuntos generales, pero revisando los documentos lo que se ve es que pues hay un debate ahí afuera de la Cámara, pues de si se incorpora o no. La idea es que en efecto el derecho a votar es un derecho que empieza como muy restringido a la población. Primero, los que pueden votar son los que saben leer y escribir, los que tienen propiedades, los que tienen derecho o pueden vivir de sus rentas, ¿no? Esos son los primeros que pueden votar, digamos. Se va extendiendo y se habla de un sufragio universal. Curiosamente, en México se habla de un sufragio universal que se obtiene en 1917, pero es un sufragio universal que no incorpora la mitad del universo, ¿no? Que son las mujeres. El hecho es que sí, se dice en esos debates entre los constituyentes, se dice pues con la pena lo mejor que habría que por lo que habría que luchar es porque quienes voten sean quienes estén informados y por lo tanto sepan leer y escribir. Pero hay una realidad social. La Revolución Mexicana se hizo con la gente de abajo, con la bola, que no son los que saben leer y escribir. ¿Cómo una vez que triunfa esa revolución vamos a salirles con que pues con la pena no pueden votar, aunque un lema importante de la revolución era sufragio efectivo, no reelección, o sea, un tema electoral? Entonces acuerdan que aunque lo deseable sería que solo votaran quienes saben leer y escribir, para entonces en el país no sabían leer y escribir a lo mejor el 80% de la población, pues tienen que conceder el sufragio universal a todos los hombres, varones, sepan leer y escribir o no, tengan propiedades o no, puedan vivir o no de sus rentas. Ahí es donde se incorpora esta propuesta de Hermila Galindo. Y las mujeres, bueno, sabemos que la Revolución Mexicana pues sí le da su lugar a la Adelita en un lugar, digamos, mitológico, pero sabemos que tuvo un papel importante. Ahí están, creo, las imágenes de la Revolución, sobre todo pues, iconográficas, frescas, iconográficas, pero a la hora de la hora dicen, bueno, no, es que primero las mujeres no lo están demandando de una manera masiva. ¿Dónde están las mujeres que están pidiéndolo? Ese es el primer punto. Y otro más es, no las vamos a sacar del paraíso en el que viven, que es el paraíso doméstico, para traerlas al pantano de la política. Entonces, mejor, ¿no? Y entonces, pues, para protegerlas de los pantanos de la política, a las mujeres no se les da el derecho o el reconocimiento de este derecho al sufragio en 1917. Me gusta señalar este contraste con Inglaterra, ¿no? Donde, bueno, ahí dijeron, ellas fueron a la guerra, pues tendrán que ir a las urnas. Aquí más bien nos salvaron de las urnas.
Pues es muy interesante toda esta historia, porque estamos apenas en 1916-17 y se tarda mucho México en reconocer este derecho. Sin embargo, hay mucha actividad política de mujeres, quizás eran unas cuantas, pero yo creo que sí hay presencia, hay nombres muy interesantes. Incluso la propia Ermila Galindo fue candidata a diputada, ¿es correcto? Así es. ¿Y qué pasó con su candidatura? Bueno, yo exactamente con la candidatura de Ermila Galindo en este momento creo que no podría hacer como todo el reconocimiento o el recorrido puntual, pero ella con otras mujeres hicieron lo que después Monsiváis va a llamarle el no pedir permiso. O sea, las mujeres no esperaron a tener un reconocimiento legal para poderse postular en candidaturas y de hecho incluso para votar, pues lo hicieron por la vía de los hechos, como muchas de las demandas de las mujeres se han ido ganando un poco así, o sea, no esperando a que legalmente sea correcto y nos den permiso, sino adelantándose y tomando ese derecho. Entonces, en el caso de Ermila Galindo, como de otras mujeres en este tiempo, se postulan en Chiapas, por ejemplo, en Chiapas, Yucatán, son los estados donde tenemos los antecedentes de mujeres, San Luis Potosí también, donde ellas están yendo a las urnas, están postulando y bueno, hay reconocimientos, no los hay todo un jaloneo. Ahí yo creo que es muy interesante reconocer que en 16-17 se dan estos dos congresos importantes en Yucatán, promovidos en parte por el gobernador de Yucatán en el momento, y que empiezan a plantearse entonces ya pues un movimiento social, una organización social de mujeres, que van a estar poniendo sobre la mesa, sí, el tema del sufragio, pero también otros temas. Algunos de los que más asustan en la época son los temas que tienen que ver con la educación sexual, por ejemplo. Estamos hablando todavía no llegamos ni a los 20 y se está hablando de educación sexual y bueno, eso es de los temas que se generan como mucho ruido todavía en una sociedad. Pues yo no sé si podríamos decir muy conservadora, porque también creo que era muy polarizada en este sentido. La década de los 20 para ya entrar a esos años, pues también son de mujeres emblemáticamente muy liberales, como a lo mejor Tina Modotti o Nahui Olin, pero también donde hay movimientos muy conservadores. Por ejemplo, el de propio, que no sé si decir conservadores, a lo mejor es un término que no viene tan bien, pero donde las mujeres están tomando un espacio muy importante, en algún sentido, dentro de una moral, si se quiere, muy liberal, algunas, sobre todo tenemos imágenes Frida Kahlo, Nahui Olin, pero por el otro lado tenemos también como un movimiento de reconocer el espacio de las mujeres en su casa, en la educación de los hijos, en un capacitarse, ¿no? Que esto es algo que promueve, por ejemplo, Vasconcelos en los 20, cuando es secretario de Educación. Y el hecho es que están cambiando muchas cosas y sí, se considera que el derecho al sufragio es algo que debe obtenerse. Hay también quienes dicen que el derecho al voto de las mujeres no se debe mencionar, como un poco los constituyentes, ¿para qué vamos a mandar a las mujeres a esos lodos de la política? Mejor dejemos que tengan su lugar en la casa, en la educación de los hijos y reconozcamos su lugar, ¿no? Que ya es un poco un avance cuando ni siquiera se les veía, ¿no? Entonces es un reconocimiento de una tarea femenina que después se puede leer como muy conservadora, pero que en el momento pues tiene también su mérito. Una visibilidad. Uh-huh. Bueno, de hecho en la historia de México siempre las figuras, los héroes, las figuras nacionales son hombres y las mujeres siempre son contadas. José Ortiz de Domínguez, Gertrudis Bocanegra, ¿quién más? Leona Vicario. 3 entre 100. Sí, 3 entre 100 hombres, ¿verdad? Y además hay una idea no solo social, sino política, de que alguien ha llamado por ahí androcentrista, que es todo esto tiene que ser masculino, todo lo que tiene los decretos, la política, por supuesto las elecciones, lo que mencionaste ahorita, Lilia, de la Constitución misma, que no contemplaba la otra mitad del cielo, ¿verdad? Solamente a los hombres, y no figuraba en ningún artículo, en ningún apartado, en ninguna parte el papel de la mujer, en la participación de la mujer en todos estos hechos. ¿Cuándo se empieza, digamos, a poner en letra escrita
que la mujer existe, políticamente hablando, digamos. Hay propuestas, has mencionado varias ahorita, hay propuestas de mujeres de avanzada que proponen que... Bueno, yo pienso que hay un antecedente muy importante, son las revistas, ¿no? Estas revistas que vienen desde el siglo XIX, que hay varias de iniciativas de mujeres. Ahora, por ejemplo, José Mariano Leiva, otro investigador de la Dirección de Estudios Históricos que trabaja, bueno, ya está en otros temas ahora, pero en algún momento trabajó a los espiritistas de fin del siglo XIX, decía que muchas de estas mujeres aparecen como seudónimos, como si fueran hombres los que escriben, a veces mujeres, pero pues sí como que se puede prever que habían plumas femeninas ya escribiendo en el siglo XIX, ¿no? Hay algunos nombres como Laureana Kleinhans, hay otras, muchas más. Los nombres de las revistas o de los periódicos, Vesper, Violetas de Anáhuac, Las Hijas del Aguizote, bueno, hay una cantidad de publicaciones, las mujeres están activas en ese sentido. Yo creo que temprano, pues siglo XIX, cuando ya digamos en letra aparece que las mujeres puedan votar, es así pensando en el sufragio hasta el 47 en el nivel municipal. Pero lo que también habría que decir es que en la medida en que en la Constitución no se especificaba que era un derecho para los ciudadanos varones, de hecho esa es una de las armas que utilizan las propias feministas de estas décadas. Además, porque eso había ocurrido también, si mal no recuerdo, en Uruguay, en Ecuador, pues que las mujeres habían aprovechado esta ambigüedad de la palabra, pues, ¿no? De masculino o el femenino, para decir, si no dice hombres y mujeres y admitamos que las personas somos todos, pues entonces podríamos tener derecho a votar. En México se buscó esa vía, pero no fructificó demasiado. Con todo, en 1947 las mujeres ya pueden votar en el nivel municipal. Quisiera tal vez recordar que las luchas más fuertes están alrededor del cardenismo, como para acercarnos a cuál fue esta historia entonces de cómo se obtiene el derecho al voto. Siento claro que los 20 son fabulosos, pues son unos años muy importantes, en términos de movimientos sociales, de ideas, de cambios del papel de la mujer en los medios. Sí, están pasando muchas cosas. Están pasando muchas cosas en el planeta. También está surgiendo el fascismo, entonces, bueno, hay muchas cosas muy importantes en ese periodo. Pero justo con el periodo cardenista tenemos una época de muchas movilizaciones sociales y las mujeres llegan a tener una organización, un frente que incorporaba desde amas de casa, enfermeras, maestras, que ahí Vasconcelos había tenido una influencia importante en lanzar a las mujeres como maestras, desde un modelo previo del profesor, el maestro, a figurar a la maestra, ¿no? En como una figura importante, que además tiene repercusiones reales, pues es la cantidad de maestras que hay, ¿no? en el momento. Pero bueno, este Frente Único por los Derechos de la Mujer incorpora o llega a incorporar, según nos dice Julia Tuñón, a 50,000 mujeres afiliadas, que son muchas, y que están básicamente centradas en la petición del derecho al voto femenino. Hay otros derechos que se piden, sí, ¿no? O sea, derechos sociales, tener derecho a la custodia de los hijos, poderse presentar en un tribunal con una personalidad jurídica. Antes las mujeres pues tenía que hablar por ellas el padre o el hijo o el esposo, porque no tenían personalidad jurídica. Entonces, bueno, hay muchas demandas, pero el voto es muy importante. El tema es que en el periodo de Cárdenas, hacia 1938, ya hay el reconocimiento del propio presidente y de los congresos de los estados de todo el país que votan a favor de la obtención del derecho al voto de las mujeres. Entonces ya en 38 llega a haber un momento en el que simplemente lo que falta es que se publique en el diario oficial que todos los congresos de los estados votaron a favor del reconocimiento al derecho al sufragio. No se hace esta publicación oficial y entonces queda como en la congeladora el tema del derecho. 10 años. Por 38, 48, 47 para que se reconozca a nivel municipal y luego todavía hasta 53 para que se reconozca el derecho al voto
ahora sí que universal en el mejor sentido del término. Por fin universal. Por fin universal. Por fin Leía yo que universal. en 1937 hubo 2 candidatas, una en León, Guanajuato, Soledad Orozco, y otra en Uruapan, Michoacán, Refugio García, pero que no fueron reconocidas tampoco, o sea que se nombraron, pero que había un temor en el ambiente de que si las mujeres votaban, iban a votar por la oposición. Estamos hablando de la época del Partido Nacional Revolucionario, el antecedente del PRI. Oye, era PRI. Siempre Era me pierdo PRM esos en años. 38. Ya. Pero que era cuando está el movimiento de Andro Almazán, de Juan Andro Almazán, que dijeron, si las mujeres empiezan a votar y votan por aquel, entonces Ávila Camacho no va a ganar. No sé, que había unas cosas en el ambiente. Sí, Y eran otra unas cosa- negativas muy amañadas, ¿no? Sí. O sea, no aceptarlo No para vayan a no votar. llevarse ese Sí. voto a otro lado, ¿no? Y el otro, que en este país eminentemente católico, hasta la fecha, no hay mujeres oficiantes de esta fe, ¿no? O sea, no hay sacerdotisas católicas hasta la fecha. Entonces también es otro elemento, creo que también poderoso, que no había, se me ocurrió ahorita, no lo Una había- relación Ajá. entre que las mujeres no llegan a esas Sí. jerarquías. Y también el antecedente que habíamos platicado también fuera de micrófono, de Yucatán, que en la época de Felipe Carrillo Puerto, que era un gobernador socialista, estuvieron 3 diputadas, Elvira Carrillo Puerto, Raquel Cid y Beatriz Peniche, pero que al morir al año siguiente, en 1924, Carrillo Puerto, las destituyen, simplemente dejan de ser diputadas porque se murió el gobernador. Entonces, como que hay chispazos también por ahí en la historia. En San Luis Potosí, en 1924, hubo ya se le reconoció a las mujeres a participar, a votar en las elecciones participar o votar, no me acuerdo, en las elecciones municipales, y en el 25 en las estatales. Y en el 26 fueron derogadas esas posibilidades. En fin, en Chiapas en 1925, como que hay así Avanzaban y destellos, retrocedían, brillitos, sí. ¿no? Sí, en efecto, me parece que no es una historia lineal, ¿no? Sí. Donde uno pueda decir ahí. Bueno, por ejemplo, en este sentido de esta no linealidad, tomemos el ejemplo de lo que pasaba en Estados Unidos. Votaron antes las mujeres que los grupos étnicos, por ejemplo. O sea, hasta los 60 pueden votar los negros, pero las mujeres ya votaban desde los fines de los 20, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces ahí el tema del voto tiene como muchos caminos de avanzada y retroceso. Voy a retomar esto que comentas, Juan, de Almazán. Sí. Sí, porque justo es 38 cuando las mujeres ya, digamos, habían obtenido el derecho al sufragio, votado en los congresos de todos los estados. Se tenían declaraciones de Cárdenas muy en el sentido de apoyar y de reconocer que era un derecho más que merecido. Y yo creo que por otro lado, para ponernos a tiempo con el reloj del planeta, que ya muchos países para entonces habían reconocido este derecho. Pero sí hay esta atmósfera, si recordamos la sucesión de Cárdenas, en términos de que la derecha está muy fuerte. Bueno, los partidos conservadores, tenemos entonces justo en 39 que nace el Partido Acción Nacional, hay gente que apoya mucho a Cárdenas, pero también hay quienes lo ven pues como prácticamente Satán, ¿no? El diablo. El Sí. diablo. Entonces, bueno, pero no es solamente en México, esta es una atmósfera que es real y que puede haber pesado en el ánimo de el reconocimiento al derecho, la publicación literalmente del diario oficial para que ya fuera efectivo. El contexto nacional, por supuesto, pero también se dice, esta es Ana Rivera, otra investigadora de la Dirección de Estudios Históricos, comenta que ha visto y tiene el telegrama, que yo le pido que nos lo publique pronto para poderla citar, como tal, pues, pero ella nos cuenta que tiene este telegrama donde Mújica desde España le escribe a Cárdenas y le dice que pues hay que tener cuidado con esto de la publicación en el diario oficial o el reconocimiento finalmente oficial del derecho al voto femenino, porque hay que ver los resultados de las elecciones en España, donde las mujeres jugaron un papel, como haciéndole el caso al cura, ¿no? Y que entonces más valdría que ser cautos. Yo creo que hasta que no veamos publicado esto, pues no podemos decirlo como tan fuerte, pero en verdad es que creo que la mayor parte de las mujeres de los estudios que he visto de mujeres sobre el derecho al voto en este periodo en México, refieren por lo menos esta atmósfera. O sea, sí había este ánimo de el voto de las mujeres es o puede ser un voto muy conservador, ¿no? Habíamos tenido una guerra cristera de 26 a 29,
nos están hablando de lo que había pasado en España con Franco, con la caída de la República, y luego Almazán y los sectores conservadores, el levantamiento sedillista en San Luis Potosí, el surgimiento de un partido que se veía conservador, pues a lo mejor ahí se tomaron medidas de frenemos un poquito el tema. El otro punto que me interesaría comentar es lo de el Vaticano, bueno, el voto de que no hay mujeres que oficien como sacerdotes o cosa por el estilo. Bueno, el Vaticano es uno de los 4 estados donde las mujeres todavía no pueden votar hoy. Entonces, no, son solamente los cardenales. Entonces, también tenemos a los Emiratos Árabes Unidos, el Líbano, ¿no? Y, algún otro que no recuerdo en el momento. México, en ese sentido, es un país donde las mujeres obtenemos el voto bastante tarde. En términos de América Latina, solo 7 países después de México obtienen ellas el derecho a votar. Tegucigalpa, en Honduras, pues, las Guyanas, no sé, pero en general creo que ya para 53, prácticamente casi que toda América, el continente americano, ya las mujeres podían votar. También tenemos aquí otro nombre, en el 38, para volver un poquito hacia Cárdenas. Aurora Mesa Andraca es la primera presidenta municipal en Chilpancingo, Guerrero. Y así algunos nombres, como tú dices, Juan, así aislados que de pronto... Yo tengo uno muy curioso aquí, de Esther Chapa. Y fue una mujer que durante 22 años, cada año, le escribió una carta al Congreso al iniciar el periodo de sesiones, pidiendo el derecho al voto para la mujer. 22 años. 22 años, bueno, pues ella era también de las fiel libras que... Ahora, maestra Lilia Venegas, el hecho de que ellas quisieran ser representadas, tener una voz y voto en el Congreso, quería decir que estaban interesadas en la política, que ya militaban, ¿no? Cuando usted habló de los clubes antirreeleccionistas, ¿entendemos que son especie de partidos políticos? ¿Se van incorporando ya como militantes a los partidos? ¿Cómo es ahí su...? Sí, claro. Lo que pasa es que estos, digamos, partidos o clubes, pues a lo mejor no son exactamente como podemos pensar a los partidos hoy, pero pues de algún modo funcionaban como partidos, ¿no? O sea, sí, estas organizaciones con cierto cuerpo de ideas, con una idea por obtener el poder de las ideas que están planteando, con una participación colectiva, en fin, o sea, son muy similares. Ahora, son muchísimos, están muy dispersos, entonces, bueno, en ese sentido quizá no se parecen tanto a los partidos que hoy pensamos, pero sí es un hecho que ellas empiezan a participar independientemente de que haya un reconocimiento legal. Y, bueno, un ejemplo es la fundación del Partido Acción Nacional en 39. Hay 11 mujeres que forman parte de esta iniciativa de formación del partido y que están presentes en la fundación del partido. Aparecen como fundadoras 11 mujeres. 39 todavía no se podía votar ni a nivel municipal, tampoco se podía obviamente votar a nivel federal, y ellas están ahí presentes. Es una historia muy larga. Las de las mujeres del Partido Acción Nacional empieza también sin pedir permiso, y cuando ya está en la atmósfera todo esto que viene por muy distintos sectores sociales de mujeres pidiendo el derecho al sufragio, pues se ve que en el propio Partido Acción Nacional en sus primeros años hay un jaloneo muy peculiar, porque hay una mentalidad de algunos de ellos conservadora. El propio Gómez Morín en algún momento menciona célebremente esto de que las mujeres no deben de ensuciar sus blancas alas al atravesar los pantanos de la política, pero pues hay algunos otros que dicen, no, es un momento de excepción y las mujeres son muy importantes en la participación cívica y política, y hay alguna mujer que ahora, me olvidó su nombre, cosa que me da mucha pena, pero que ella es una mujer de Michoacán que insiste en que pues si la Virgen de Guadalupe es mujer y además es la que sostiene al país, pues las mujeres deberíamos estar votando, ¿no? ¿Qué argumento? Y este es un argumento frente a sus propios compañeros de partido, ¿no? Y bueno, entre los otros partidos, en el Partido Comunista había mujeres, por supuesto. Acordémonos que el Partido Comunista data del 19,
quizá el primero, ¿no? En ese sentido que al menos mantiene su nombre como tal hasta muy adelante en el siglo, y en el mismo Partido Revolucionario Institucional, que es PNR, sabemos, luego PRM y luego PRI. Pero claro, las mujeres están en los partidos, están independientemente de que tengan o no el derecho, como activistas, haciendo trabajo, pues tienen de hecho sus secciones de mujeres muy pronto. En realidad creo que la primera mitad del siglo XX es de muchos movimientos de mujeres para participar en además que es un derecho, un ejercicio cívico elemental. O sea, lo más interesante es que ellas están haciendo trabajo social y político, bueno, de un gran tamaño en sus comunidades, en sus espacios, en muchos ámbitos, pero bueno, este ejercicio mínimo de incidir en la vida pública, pues es detenido hasta la mitad del siglo XX, ¿no? En México. Le recordamos que estamos en Radio INA, que estamos platicando con la maestra Lilia Venegas Aguilera sobre la historia de la obtención del sufragio femenino en México, antecedentes, anécdotas, en fin, todo lo que pueda salir en esta conversación. ¿Influye algo la presencia de la Segunda Guerra Mundial hacia las decisiones en estos temas en México? Porque, digamos, en la época de Miguel Alemán, como que él quería mostrarse moderno, él como que hizo bastantes cosas a favor de lograr que la mujer ya participara más en política. Pues sí, a mí lo que me parece ahí es que ya en efecto en el planeta ya empezaba a verse mal que hubiera países que no reconocieran este derecho. Es casi, yo decía un poco hace unos momentos, que ya había como la necesidad de poner a tiempo el reloj, ¿no? De nuestro propio país en ese sentido. Y yo creo que la Segunda Guerra Mundial debe haber influido porque, por ejemplo, esto del reconocimiento del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, es algo que en un momento dado, bueno, surge de una iniciativa a principios del siglo XX, con el Partido Socialista, Clara Zetkin, la Revolución Rusa es importante, las mujeres en Finlandia, en Dinamarca, en Alemania, pero se instituye realmente también como tal y obviamente muchos países ya adoptan este reconocimiento oficial del Día Internacional de la Mujer y justamente iniciativa de la ONU, pues, o sea, la ONU se va a pronunciar, por supuesto, por el reconocimiento a estos derechos. Y esto no solamente con un tema de sufragio, que es muy importante, pero también del papel de las mujeres en la paz, que yo creo que eso también habría como que reconocer. Las mujeres han estado en ese papel de una manera muy visible, muy importante en estas luchas por la paz. Justamente este año finalmente es dedicado el tema del Año Internacional de la Mujer al tema de la violencia. Y bueno, pues la violencia contra las mujeres. O sea, yo creo que en este tiempo, en estos años, pero desde la Segunda Guerra Mundial, el tema de lo que las mujeres han aportado como organización, como movilizaciones, pues por un lado sí es obtener estos derechos que permitan ir ganando otros derechos también, ¿no? De sociales, de capacitación, de respeto, de dignidad, etcétera. Hasta reproductivos los llamamos ahora, ¿no? Claro, de salud reproductiva. Pero bueno, también este papel en la paz, ¿no? Cuando justo tenemos problemas de violencia de las mujeres contra las mujeres como un asunto muy importante. En fin, no hay muchas mujeres en el ejército, pero ya hay algunas. Pero estos espacios vedados, digamos, para las mujeres, o en donde ellas se incorporan de manera más tardía, es por un lado el tema de la política, que todavía hasta la fecha, bueno, sí han pasado cosas sobre todo en las últimas 2 décadas del siglo XX, ¿no? En el que realmente creo que hasta legalmente hay una serie de propuestas para incorporar a las mujeres en la política de una manera más importante, pero no solamente en ese sentido, sino pues también en cómo avanzar en darles los espacios para pues ofrecer alternativas, otras formas de hacer política, pues. Pues si quieres nos centramos un poco en los años 40. Tú ya pusiste en la mesa al presidente Miguel Alemán. 46. Y ahí ocurre en el 47 una cosa importante se pueden votar a las mujeres a nivel municipal, ¿no? ¿Qué más sucede en esos años? Pues bueno, yo creo que una de las cosas más importantes en esos años es que empezamos a
cambiar de una sociedad rural a una sociedad urbana. Entonces, está empezando a haber un crecimiento de las ciudades muy importante y también empieza a generarse una clase media educada. Entonces, estos resultados, digamos, de una política educativa muy importante desde Vasconcelos, pero también con Cárdenas, por supuesto, pues lo que nos llevan es a que ya hacia los 40, primeros 50, tenemos ya a los primeros jóvenes universitarios, una clase media educada, un país mucho más urbano y por supuesto también mujeres que están influyendo y que están entrando a estos espacios, invadiendo estos espacios, se decía, ¿no? Sí, a principios del siglo XX, bueno, se contaba con los dedos de la mano las mujeres médicos o dentistas o abogadas, creo que no llegaba a una decena. Uh-huh. Entonces, claro, a mediados del siglo, lo que yo creo que se puede decir es que ese escenario está empezando a cambiar de una manera pues bastante notable. Todavía, de algún modo, pues hasta todavía, muy recientemente podemos decir que en la punta, digamos, del analfabetismo, o sea, cuando uno ve quiénes son analfabetas en el país, sigue habiendo un porcentaje más alto de mujeres analfabetas que hombres analfabetas. Tanto que existe un indicador muy extraño que se llama analfabetismo femenino. ¿Cuántas veces más mujeres que hombres son analfabetas? Uh-huh. El hecho de que exista el indicador ya nos dice que ahí en esa punta pues todavía tenemos problemas. Si nos vamos al otro extremo, mujeres en el Sistema Nacional de Investigadores, pues también vemos que ahí de nuevo todavía hay más hombres que mujeres. Pero si no nos vamos a estos dos extremos, vemos que ya hay una repartición bastante equitativa entre hombres y mujeres en los espacios. Hay incluso profesiones en las que ya hay más mujeres que hombres, ¿no? El tema un poquito fuerte, digamos, de los 40, yo creo que es esta migración de hombres y mujeres a las ciudades. La constante desafortunada es la desigualdad social, que entonces hablar de mujeres no es pues poder pensar en qué mujer, es qué mujeres. Uh-huh. La mujer indígena, la mujer en el campo, la mujer en la fábrica, la mujer, pues no sé, pequeño burguesa, para usar un término de los 70s. Uh-huh. Pero bueno, ¿no? Entendemos las terribles diferencias. Ese medio siglo es menos estudiado, curiosamente, los 40, 50, que los 20, que la década de los 10, 30, y menos estudiado también que los años más recientes. Sí hay como un acuerdo entre en investigación que entre los 40, 50, ya no tanto los 60, ahí tenemos como lagunas. Yo creo que son años en los que todavía hay que hacer mucha investigación. Se dice, digamos, que son los años los años dorados de la dictadura, son los años de la mayor represión, o sea, cuando el régimen recurre más a estos modelos represivos. Siempre hay negociación, siempre hay concesiones, es un régimen muy importantemente hábil para gobernar, pero sí sabemos que son años en general conservadores. Cuando regresan las mujeres de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, por ejemplo, de deificar y entronizar las imágenes de la mujer en la fábrica, las imágenes van a ser, ¿no?, la mujer en la casa con el, ¿cómo se llama?, el rodillo y el delantal, ¿no? El regreso al hogar, ¿no? Pero bueno, algo importante que pasa en esa época, a 49, es la edición del Segundo Sexo de Simone de Beauvoir. Entonces, que yo creo que es algo, tú, Juan, decías hace un rato, bueno, pero en letra, ¿dónde vemos algo? Pues yo creo que es justo 49, si no recuerdo el año, cuando Simone de Beauvoir publica este maravilloso texto que es El Segundo Sexo en 2 tomos. Sí, es un clásico ya. Y que verdaderamente yo creo que es un parteaguas, ciertamente. Leía en 1947, en febrero, doña Amalia Castillo Ledón, también un personaje muy sobresaliente aquí en México, que fue nombrada presidente o presidenta, como dicen ahora, de la Comisión Interamericana de Mujeres. Había una Comisión Interamericana de Mujeres. En fin, muchos, sacando así los flashecitos que fui encontrando. Bueno, ahí de nuevo voy a citar a Enriqueta Tuñón, que yo hace unos momentos decía que ella tiene un libro muy lindo. Hay una Julia Tuñón y otra Enriqueta Tuñón. Y una Esperanza Tuñón. Son tres Tuñones, que perdón por lo de la plurización del apellido, las tres son académicas muy destacadas. Esperanza es coordinadora de Ecosur, y tiene trabajo muy importante sobre historia de mujeres, ella es socióloga,
Enriqueta y Julia, las dos son historiadoras. Y bueno, ahora yo iba a referirme a Enriqueta porque justo tiene también en esta colección de claves para entender el siglo XX que publicó el INA hace un par de años, un año y medio, tiene un trabajo sobre Enriqueta, sobre esta mujer, ¿cómo se llama? Amalia Castillo Ledón. Ella lo que nos cuenta es, en esta semblanza que hace del personaje, es que es una feminista como muy atípica, porque es una feminista pues muy femenina, ¿no? Porque también tenemos estereotipos. Entonces, la idea de una mujer feminista, pues, aunque yo creo que no se cumple casi nunca, pero la imagen es de una mujer pues poco femenina, ¿no? O sea, medio masculinizada. Si pudiera ponerse bigotes, pero no es cierto. Yo creo que esto es falso, pero creo justo que fue la mala prensa del Yo creo que fue la mala prensa, el enojo de sí. Pero bueno, el caso es que justo esta mujer es una feminista muy femenina. Entonces, empieza, según nos cuenta Enriqueta, justo a trabajar en estos niveles de élite, de estos funcionarios, porque incluso, bueno, claro, aun cuando no hay el reconocimiento al derecho al sufragio, ni siquiera a nivel municipal, digamos, antes de 47, pues sí ya hay mujeres en cargos, como justamente el caso de la señora Ledón, Amalia Castillo Ledón, y ella juega un papel muy importante ya en llevar a cabo la obtención del derecho al sufragio, con trabajo, digamos, ya de oficio de política de alto nivel. Y con esta característica peculiar que es, pues, ser una mujer que se manejaba muy bien, se arreglaba muy bien, se manejaba, pues, desde su posición, si se quiere, de mujer, sin ningún atributo posible de feminismo radical, y que sabe muy bien cómo acomodarse cuando además los tiempos ya están reclamando que las mujeres estén, porque están, para acabar pronto. Exacto. ¿No? Sí, ya están en posiciones claves, muchas de ellas, ¿no? Y luego ya se empieza a hablar en el siglo XX ya de la primera mujer en tal puesto, la primera diputada, la primera gobernadora, la primera senadora, ¿no? En fin. Aquí, por ejemplo, tenemos las primeras senadoras 1964. María Lavalle Urbina y Alicia Arrelano Tapia. Sí. A María Lavalle le han hecho muchos homenajes, está muy citada, ¿no? Es alguien muy reconocida. Hay otras que han ido perdiendo. Sí, desafortunadamente cuando Enriqueta estaba haciendo su libro de Por fin podemos votar y ser votadas, ella quiso entrevistar a doña María Lavalle Urbina, ya era muy mayor. Y ya no fue posible tener un testimonio de ella, pero sabemos que fue quizá involuntariamente sufragista, está así, y ella misma cuando Enriqueta quiso entrevistarla, lo único que dijo es, no, yo no tuve mucho que ver en eso, pero tenemos la sospecha de que ya en realidad no tenía muchos ánimos para hablar, claro. Ya era una persona muy mayor, pero sí hubo mujeres que estuvieron en estas batallas de las sufragistas y que luego pues fueron formando parte de los partidos políticos. Prácticamente todos tienen una sección femenina y algunos, pues bueno, si pensamos por ejemplo en el PRI, yo creo que desde casi cuando nace tiene una sección femenina. En los 30, cuando Cárdenas, hay un grupo especial de mujeres. Bueno, de hecho, Frente Único... Las de 50, las que eran 50,000 estaban 50,000 frente, ¿no? Cuando se logra el derecho al voto, que no se publica, que no, etcétera, como ya platiqué hace unos momentos, pero muchas de estas mujeres se van a ir a las filas del Partido Revolucionario, bueno, en el momento, el Partido Revolucionario de la Revolución Mexicana, PRM, y bueno, van a empezar a formar filas de partidos, o sea, y de hecho en la CNOP, por ejemplo, sector, digamos, del partido, pues también hay un sector muy importante de mujeres. En el Partido Acción Nacional también hay un grupo especial de promoción política de la mujer. Y bueno, es como una constante la presencia de las mujeres en estos partidos. Las condiciones muy particulares de nuestro país en términos de la política quizá no permiten que fuera esto como tan evidente en algún sentido desde la oposición. El Partido Comunista en algún tiempo pierde incluso su registro, tenemos los 60, 70 más bien son años de movilizaciones por el acotamiento, digamos, no tanto por los partidos políticos, pero pues también tenemos ahí los testimonios de mujeres en la guerrilla, ¿no? O sea, en la participación
política, legal, no legal, reconocida, no reconocida, Ahí está siempre. ahí están. El otro año muy importante es 1975, con el Año Internacional de la Mujer, y que entonces, bueno, viene ya como un reciclamiento de lo que entonces llaman ya algunos la tercera ola, o depende de la perspectiva, la segunda ola feminista, donde ya pues empieza a haber como una prefiguración de lo que son obtención de derechos de otro orden. Ya se tiene el derecho al voto, por supuesto, pero hay una serie de rezagos, hay una serie de problemas sociales reales que son los que se empiezan a manejar ya a mediados de los 70s, y el surgimiento de este movimiento feminista pues importante, que quizá todavía hoy tenemos parte de sus secuelas, ¿no? De sus resultados. Ahora, el tema de las sufragistas no termina, es decir, todavía se estudia, todavía hay muchas cosas, hay muchos temas. Tú como investigadora todavía estás al día de lo que va pasando, ¿no? Con ese voto de la mujer, qué va pasando con esta participación. ¿Es parte de tu trabajo? ¿Llegas hasta qué años en tu experiencia como investigadora? Bueno, yo como me encanta el tema electoral, Vas cada época de elecciones. Más reciente es la que acaba de pasar. Y es parte de tu trabajo. Sí puedo llegar a tratar de ver esto. A mí me gusta, por ejemplo, el tema de si las mujeres votan de una manera diferenciada de los hombres, que más recientemente los encuestadores, sobre todo, que es donde podemos hacer estudios, porque hay algunos países donde las urnas están separadas, urnas de mujeres, urnas de hombres. Entonces, aunque el voto sea absolutamente secreto, se puede saber, ¿no? Por ejemplo, si hay más mujeres se abstienen o no, o por qué partidos votan. En México no, en México tenemos una sola urna para hombres y mujeres, y como es secreto, pues es muy difícil saber. Quienes tienen acceso a las actas nominales, pues pueden darle la vuelta a este tema, pero la verdad es que es bastante más complicado. Entonces, más bien son los encuestadores los que nos pueden decir un poco por dónde van. Lo que más se dice, lo que se dice más recientemente es que no hay tanto un voto diferenciado por hombres y mujeres, como sí lo hay por educación o por nivel de ingreso. Entonces, que estos son como indicadores más fuertes. Esto quiere decir que se parece más el voto de un hombre y de una mujer de un mismo estatus socioeconómico que la diferencia por hombres y mujeres. Pero de cualquier modo yo sí sigo viendo, si se quiere mucho menos notablemente que antes, que sí hay algunos rasgos un poco que todavía ganan. Por ejemplo, menos mujeres que hombres aparecen como participando en política o informándose en política. No son indicadores muy, digamos, grandes, muy destacados, pero sí hay algo de esto todavía. Lo que se decía cuando se hace, por ejemplo, la encuesta nacional de cultura política, que se hizo algunos años, es que habría que abrir un poco el espectro de lo que se está considerando como política, porque pues las mujeres dicen, no, yo de política no sé, pero me tengo que apurar porque tengo que ir a una reunión escolar, el comité de barrio, la colonia, la iglesia, y obviamente ahí se está hablando de asuntos públicos, ¿no? Entonces, claro, si abrimos un poquito el espectro de lo que entendemos por política, las mujeres están a lo mejor capaz que hasta más activas que hombres. Qué interesante. Leía que, por ejemplo, en el decreto donde las mujeres ya tienen derecho a votar y ser votadas es de octubre de 1953. Y en 1954 el PRI ya contaba con el 35% de mujeres en sus filas como militantes. Entonces fue como una cifra muy fuerte, vamos, para el momento. De un año a otro, la tercera parte de los militantes del PRI son mujeres. Sí, bueno, a mí me llamaba también mucho la atención en este libro fundamental que es La democracia en México de González Casanova, que él da datos de las elecciones, y justo como hace una serie histórica, pues se puede ver cómo justo cuando ya las mujeres pueden votar, cuando emiten su primer voto, el número de votos prácticamente se duplica. Entonces dices, bueno, las mujeres sí respondieron a este derecho que se les reconoció, no diría que les dieron, ¿no? Sí, yo creo que hay un interés, hay un... Pues finalmente es la cosa pública, es lo que nos importa a todos, y creo que pues las mujeres no tendríamos en lo absoluto por qué estar fuera, ¿no?, de ese interés.
Estamos ya, Nos faltan quedan 5 minutos, nos 5 quedan minutos de 5 minutos conversación. para seguir platicando con la maestra Lilia Venegas. Lilia, ¿qué quisieras tocar que no hemos tocado en esta conversación? ¿O cuáles temas quisieras resaltar, subrayar, o con qué quieres concluir? Bueno, pues a lo mejor un escenario de cómo es diversa la problemática que afecta a las mujeres, ¿no? La ONU, por ejemplo, entre los distintos temas que ha ido tocando por años, toca recientemente el tema de la pobreza femenina, que desafortunadamente sí, a nivel mundial hay una feminización de la pobreza. Quiere decir esto que hay más mujeres en condiciones de pobreza todavía hoy que hombres, ¿no? En realidad, bueno, también sabemos que hay como una política deliberada a partir de que se sabe que las mujeres son como muy juiciosas en cómo destinan los créditos que se dan, de que pues las mujeres son mejor sujeto de crédito que hombres porque los recursos que se obtienen se van como con más seguridad, no voy a decir que al 100%, pero más probablemente a los hijos, a beneficiar la casa, a aumentar la productividad. Pero las condiciones de vida de su familia. Pero sigue siendo un problema. O sea, estamos ya en el siglo XXI y tenemos ahí todavía indicadores muy fuertes de que más mujeres tienen menos derechos y son más pobres a nivel mundial. Tenemos temas, además, francamente de extremo, pues, ¿no? De condiciones de cómo las mujeres son botín de guerra y desafortunadamente el siglo XX, pues no solamente tuvimos la Primera y la Segunda Guerra y la Guerra Civil Española, sino pues ya sabemos todas las eventos horrorosos de guerra y violencia en el planeta, y las mujeres siguen jugando el papel de ser justamente en el momento de enfrentamientos, por ejemplo, Serbia-Herzegovina, etcétera, de que a la hora de que vencen un grupo frente a otro, las mujeres son robadas, violadas, mutiladas, ¿no? Entonces, hay desde estos extremos que todavía seguimos arrastrando. Digo esto de la pobreza y digo esto de la guerra, porque sí creo que hay una sensación un poco, y no gratuita, de que ya las chicas hoy están en igualdad de condiciones que los varones, y que por lo tanto, bueno, pues ya si acaso podrían voltear y decirles a las feministas de los 70s, gracias, nos abrieron brecha. Sí. Pero yo sí creo que hay todavía muchísimo que hacer, Se ¿no? sigue dando el fenómeno de que a trabajos iguales las mujeres ganan menos y los hombres más. Así es. En muchos lugares se ha logrado homologar, pero es así como un logro, que ya ganemos igual, aunque hacemos lo mismo. Sí, eso sí, sigue. Que el hombre gana más que la mujer por trabajos idénticos. Así es, así es. Inegi nos lo ilustra muy bien. Y bueno, en el hogar, ¿de verdad habrá estas condiciones de equidad, de respeto? Pues yo creo que todavía hay mucho que hacer. Ahora, ciertamente hay una buena crítica de parte de las feministas de no tomar un papel como de victimista, ¿no? O sea, ay, pobrecita, es que es mujer. No, de ninguna manera se trata de eso. Sí sabemos, por supuesto, que han habido grandes avances y que incluso un feminismo actual, un feminismo contemporáneo, le llaman posmoderno, pues ya está muy en romper esquemas de cómo deben ser las cosas. O sea, más bien hay ya demandas que tienen que ver con la capacidad y la voluntad que cada quien sea como quiere ser, ¿no? Y bueno, esto nos abre a un feminismo le llaman algunos tercera ola o a lo mejor cuarta, sí. Donde se están planteando cosas que hace unos años eran impensables. Como por ejemplo que los hombres también sean feministas y se sumen a la causa de las mujeres, ¿no? Que sean como equipos mixtos, ¿no? Incluso ya incluyen transgénero, ya se ha abierto porque no solamente las mujeres pueden luchar por esos derechos, ¿no? Los derechos desde la masculinidad, por ejemplo, a poder disfrutar de tus hijos y tener más espacio para verlos crecer, no solamente. Totalmente. Muy bien, pues estamos llegando al final de esta conversación. Nos despedimos ya. Creo que sí, creo que ya. ¿Algo pendiente? Bueno, a mí desde luego los temas me pueden fascinar, así que qué bueno platicar con la maestra Lilia Venegas aquí y con un tema que ella ha estudiado y estudia muchísimo, así que a lo mejor alguna vez volvemos a charlar contigo. Me encantará y agradezco mucho la invitación. Muchas gracias por tu tiempo y por tus conceptos y por tu entusiasmo.
sobre todo. No, gracias a ustedes. Bueno, Y al participamos en esta entrevista Pedro Francisco Sánchez Nava, Luis Alberto López Guario, Gabriela Marentes Garza, Evanibaldo Morales Ellis, Bernardo Serrano, Lauro Gaspar, Gabriel Rojo. Aquí ante los micrófonos mi compañera Rita Abreu, un servidor Juan Stack. Gracias, Lilia Venegas, por tu presencia. Buenas De nuevo, tardes. gracias a ustedes. Buenas tardes. El Instituto Nacional de Antropología e Historia llevó hasta ti Las voces, el debate. la experiencia. Jueves de charla en Radio INA. Jueves de charla en Radio INA. Te esperamos la próxima semana para charlar con otro de los personajes que le dan vida a la institución. Jueves de charla en Radio INA. Conaculta, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.